Hola, ¿qué tal? Este es mi primer video de introducción, que en este caso es de introducción a condicionamiento clásico y operante. ¿Okay? Bueno, la Prezi la vas a poder encontrar en la parte de abajo del video, en la descripción. Voy a poner el link donde se encuentra la diapositiva de mi blog o directamente de Prezi para que puedas verlo ahí. ¿Okay? Es muy poco probable que puedas ver por la distancia y porque estoy grabando con cámara frontal, entonces las letras se ven al revés, pero más que una guía para ti, es una guía para mí para poder explicarte. Entonces en la descripción del video le das clic y ves la Prezi, ok, ya te puedes guiar mejor. Complementar lo que yo te digo de manera verbal con el texto, ok. Bueno, te voy a decir qué es lo que se va a analizar en este video. Los puntos que voy a tocar es la definición del condicionamiento clásico, 5 definiciones, los elementos que lo componen, 2 ejemplos: adquisición, extinción, generalización de estímulo, discriminación, recuperación espontánea, condicionamiento demorado, condicionamiento simultáneo, condicionamiento de huella, condicionamiento retroactivo, condicionamiento de orden superior. Esto respecto al condicionamiento clásico. Y de condicionamiento operante, refuerzo positivo, primario, secundario, positivo, negativo, ¿ok? Varios ejemplos de refuerzo positivo y negativo, ejemplos de reforzamiento positivo y negativo, castigos positivos y negativos, moldeamiento, encadenamiento, contracondicionamiento, programas de refuerzo, razón fija, razón variable, intervalo fijo, principio de Premack, teoría bifactorial de Maurer, ¿ok? Desvanecimiento, encadenamiento, procedimientos de reforzamiento diferencial, coste de respuesta, tiempo fuera, saciación, sobrecorrección, economía de fichas y las diferencias entre condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Estos conceptos son los que explicaré a lo largo del video. Lo que utilicé para hacer el video, este libro, Psicología en Acción, la parte de condicionamiento lo explica muy bien, y unos cuantos PDFs de internet, ¿ok? Entonces, voy a empezar a hablarte sobre este tema, que es bastante interesante, porque es el aprendizaje. Y vamos a empezar por la definición de aprendizaje. Dice lo siguiente: las definiciones oficiales te las voy a leer porque a mí no me gusta aprenderme las definiciones como tal, y sí te voy a explicar los conceptos, porque las definiciones las puedes encontrar en cualquier lugar en internet, pero el aporte que yo quiero hacer es explicarlo, ¿ok? De una manera más simple de entender. Entonces te explico una definición oficial de aprendizaje. Aprendizaje: cambio relativamente permanente en la conducta o en los procesos mentales que es el resultado de la práctica o la experiencia. Eso es el aprendizaje, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poco acerca del condicionamiento clásico. La persona que se encarga o a la que se le atribuye el que inicia esto es Iván Pavlov. Él era un fisiólogo ruso. Lo interesante de todo esto es que él descubre el condicionamiento clásico por accidente. Él estaba haciendo una investigación sobre la salivación en los perros, y lo que él quería saber, para ser más específico, quería saber si el alimento seco exigía más saliva que el alimento húmedo, y si los objetos no alimentarios exigían diversas cantidades de saliva, dependiendo de la dificultad para escupirlos. ¿Ok? Esa era la intención de Pavlov. Pavlov no estaba buscando el condicionamiento clásico, él estaba buscando otras cosas. Entonces uno de sus discípulos se dio cuenta, que era el encargado de llevarle la comida, que cuando él le llevaba la comida al perro, él empezaba a salivar, ya sea que viera a la persona que le daba de comer, empezaba a salivar, el plato como tal, sin comida, entonces el perro automáticamente empezaba a salivar. Entonces él le comenta a Pavlov, y él, con todos sus conocimientos científicos que tiene, empieza a crear una hipótesis de por qué pasa eso, y a partir de ahí se descubre lo que es el famosísimo condicionamiento clásico. Ok, es un poquito de la historia. Digamos que fue accidentalmente lo descubrió. Muy bien, ahora te voy a dar 5 definiciones de condicionamiento clásico. Bueno, no 5 porque son muchos. Tú vas a encontrar 5 en el PDF, pero te voy a leer algunas. El condicionamiento clásico se define como el aprendizaje que ocurre cuando un estímulo neutro se parea, entre paréntesis, se asocia con un estímulo no condicionado para provocar una respuesta condicionada. Esa es una definición, te doy otra. El condicionamiento clásico es el proceso a través del cual se logra que un comportamiento, respuesta,
que antes ocurría tras un evento determinado, ocurra tras otro evento distinto. Y ahí en la Prezi vas a poder encontrar diferentes definiciones de lo que es el condicionamiento clásico. ¿Ok? Bien, ahora viene la parte mía, la parte de la explicación. El condicionamiento clásico lo vamos a dividir en 5 partes importantes, ¿ok? Que debe de tener. De estos 5 partes, 3 elementos son fundamentales. Y los otros 2 también son fundamentales, pero se derivan de los primeros 3. Los primeros 3 es, el primero es un estímulo incondicionado. Lo vas a abreviar como EI, estímulo incondicionado. Vamos a usar el ejemplo de Pavlov, ¿ok? El estímulo incondicionado es la comida, ¿ok? No ha sido condicionado ese estímulo, por eso se llama estímulo incondicionado. La respuesta incondicionada, la abreviamos entre paréntesis RI, es la salivación del perro, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa de manera natural? La persona llega, le ponen la comida al perro, es el estímulo incondicionado, y automáticamente se da la respuesta incondicionada, que es la salivación, ¿ok? Llevamos 2 elementos de lo que es el condicionamiento clásico hasta aquí. Ahora, se agrega el estímulo neutro, lo vas a abreviar, EN, ¿ok? Entonces, un estímulo incondicionado, que es la comida, se parea, o sea, se asocia, se presenta al mismo tiempo con la comida. En este caso, el estímulo neutro es una campana. Vamos a poner de ejemplo la campana con la comida. Entonces se le lleva la comida al perro y al mismo tiempo que se le da la comida se suena la campana, ¿ok? Al siguiente día se vuelve a hacer eso, se lleva la comida, se suena la campana. Al siguiente día se lleva la comida y se suena la campana al mismo tiempo. Se presentan los 2 estímulos al mismo tiempo. Entonces, cuando se combina un estímulo incondicionado, que es la comida, con un estímulo neutro, que es la campana, en muchas ocasiones, estos 2 forman lo que se llama un estímulo condicionado, ¿ok? Un estímulo condicionado pasa a ser la campana. ¿Por qué? Porque una vez que tú le presentes, después de que ya se hizo este procedimiento del que te hablé, tú llegas y suenas la campana al perro, el perro empieza a salivar, ¿ok? Y a la salivación del perro, al estímulo condicionada, que es la campana, se le llama respuesta condicionada. ¿Por qué respuesta condicionada? Porque está salivando ante un objeto que antes no salivaba, que era la campana, y ahora ya lo hace, ¿sí? Me regreso un poco. Si antes del proceso del condicionamiento, sin que se hubiera hecho el procedimiento de condicionamiento clásico, una persona le suena la campana al perro, el perro no asocia esa campana, ¿ok? No babea, porque ese estímulo no significa nada para el perro. Sin embargo, si se hace todo el procedimiento que acabo de comentar, entonces el perro ya sabe que es un estímulo condicionado. Bueno, no lo sabe, se condicionó de manera automática y automáticamente empieza a babear, ¿ok? Entonces, eso es el condicionamiento clásico. Aquí está el ejemplo con las imágenes, que es lo que te acabo de explicar sin necesidad de verlas. Es cuestión de que tú veas la imagen y se explica mucho mejor, ¿ok? Aquí vienen los elementos, también ya te hablé de en qué consisten y cuáles son. Vienen mucho explicado de una manera más técnica. Y vienen otra vez los elementos, que es la explicación que te acabo de dar, pero de manera gráfica. Otra imagen más, donde explica el condicionamiento. Ok, y ahora te preguntarás tú, ¿y qué tiene que ver con mi vida el hecho que un perro salive cuando le suena una campana? Bueno, ¿qué tiene que ver con tu vida? Que es una explicación de cómo las personas aprendemos cosas mediante condicionamiento clásico. Ok, y ahorita te voy a dar ejemplos mucho más interesantes y más gráficos de la vida cotidiana o de trastornos psicológicos, que es el área que a nosotros nos interesa, cómo se pueden desarrollar o adquirir determinado trastorno mediante condicionamiento clásico, o se mantiene mediante condicionamiento operante, con conductas de evitación desadaptativas. Pero bueno, me estoy adelantando, eso te lo explico más adelante y vamos poco a poco. Ok. Ahora bien, Pavlov fue el que inició todo esto, pero Watson fue el que le dio forma completamente a lo que es una escuela psicológica que se llama el conductismo, con su manifiesto conductista. Watson hizo
experimento, vamos a llamarlo así, muy interesante, con el pequeño Albert, Watson quería demostrar que las fobias se pueden adquirir, y también quería demostrar que todo lo que se puede aprender se puede desaprender. ¿Ok? Entonces lo que hizo Watson, hizo algo con el pequeño Albert, que era un bebé, lo condicionó para tenerle miedo a las ratas, vamos a llamarlo así. Entonces te lo voy a desglosar. ¿Ok? Vamos a usar los 5 elementos que te dije, empezando por los 3 elementos básicos, y los otros 2 varían de estos. En primer lugar está el estímulo incondicionado. Bueno, te explico en qué consistía esto. Bueno, mejor te lo explico por partes. El estímulo incondicionado, en este caso, eran los ruidos fuertes. Cuando los bebés escuchan ruidos muy fuertes, es muy probable que lloren. Pues un ruido fuerte es el estímulo incondicionado. Cuando el bebé llora, es una respuesta incondicionada, ¿ok? Nadie condicionó al bebé para llorar, y el ruido nadie lo provocó como tal. Se da de manera natural. Entonces lo que hizo Watson fue asociar un estímulo incondicionado, el ruido fuerte, con un estímulo neutro. En este caso utilizó una rata color blanca, ¿ok? Entonces lo que hacían es le mostraba la rata al bebé, y al momento que le mostraba la rata, ¡pum!, golpeaba fuerte, hacía un ruido muy fuerte y el bebé empezaba a llorar. Y otra vez al siguiente día igual, mostraba la rata, ruido fuerte, y el bebé empezaba a llorar. De tal manera que el estímulo neutro, que es la rata, que no genera ningún problema emocional en el niño, con el tiempo lo asocia y crea un estímulo condicionado. El estímulo condicionado en este caso es la rata, y la respuesta incondicionada es el llanto. ¿Ok? Ese es el procedimiento, otra vez, ese es el procedimiento del condicionamiento clásico. Lo repito: estímulo incondicionado, ruido fuerte. Respuesta incondicionada, el niño llora. Estímulo neutro, la rata blanca. Parea el estímulo neutro con el estímulo incondicionado, y cuando se parean estas dos, se crea lo que se denomina estímulo condicionado, y este crea la respuesta incondicionada. ¿Ok? Eso es otro ejemplo más, desglosando los elementos del condicionamiento clásico. Este experimento fue muy interesante porque fue muy polémico. De hecho, no terminaron de hacerlo. Los papás se llevaban al pequeño Albert, se lo llevaron y mantuvo el problema. No lo descondicionaron, no extinguieron esa conducta. Y bueno, después Watson tuvo ahí me parece que después de esta polémica, posteriormente fue despedido, ya no fue contratado en ninguna universidad porque tuvo un romance con Rosalie Rayner, su alumna de posgrado, y ya no lo contrataban en ningún lado, a pesar de que era muy reconocido. Sin embargo, se dedicó a la mercadotecnia, a la publicidad, y aplicó lo que es el condicionamiento clásico en publicidad. ¿Ok? Ahora vamos con lo que estos son ejemplos que te expliqué, digamos, que siempre te lo enseñan en las escuelas de psicología, y vamos a explicarte conceptos más interesantes, más reales de la vida cotidiana o de psicopatología, para que puedas entender cómo se adquieren trastornos psicológicos. ¿Okay? Vamos a empezar con el ataque de pánico, el condicionamiento interoceptivo. Bueno, el ataque de pánico tiene una sintomatología, ¿ok?, muy interesante. Ahí en el DSM-5 la vas a encontrar, y entre una de las características principales es la palpitación, la taquicardia. Las personas de repente les empieza a palpitar demasiado fuerte el corazón. Entonces las razones del ataque de pánico pues son diferentes. Puede ser de manera espontánea, puede ser situacionalmente determinada, etc. Pero no es mi objetivo explicarte lo que es el ataque de pánico o posteriormente el trastorno de pánico o algo así. Este video no es de psicopatología, después lo haré. Entonces, ok, vamos a plantear esto. Imagínate que va una persona de repente por la calle y de repente nunca le da un ataque de pánico, y va caminando por la calle y empieza la taquicardia, empieza la sudoración y empiezan otros síntomas, ¿ok? Y le da un ataque de pánico. Nunca le había dado un ataque de pánico a la persona, ¿ok? Entonces, a partir de esta experiencia, la persona puede desarrollar ataques de pánico mediante condicionamiento clásico.
Te lo voy a explicar de dos formas, para mezclar tres elementos y de una manera más sencilla. El estímulo incondicionado es la taquicardia, ¿ok? Ese es un estímulo incondicionado. La respuesta incondicionada es, como tal, el ataque de pánico, vamos a llamarlo, o sea, toda la sintomatología que le pueda llegar a pasar. Entonces, la primera vez le pasó a la persona. Y la segunda vez, la próxima vez que le llegue a pasar, en el momento que la persona empieza a sentir la taquicardia, empieza a tener pensamientos, empieza su activación fisiológica, empieza a estar hipervigilante, desarrolla los pensamientos, me voy a morir, me voy a quedar loco, empiezan otras cuestiones, y a partir de ahí puede desarrollar un ataque de pánico. Entonces, para la persona se condiciona que cada vez que empieza la taquicardia, ¡pum!, lo vincula con eso. Otro ejemplo, para meter un tercer elemento, vamos a suponer una persona que la primera vez que le da un ataque de pánico es en un concierto, ¿sí? Donde había una multitud. Está ahí, le da el ataque de pánico y sale de eso. La primera vez le pasó eso. Y de repente, en una segunda ocasión, estaba en un centro comercial y había muchísima gente y le dio otro ataque de pánico. Entonces la persona puede llegar a vincular las multitudes como cosas que le pueden causar ataques de pánico, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a desglosarlo de esta forma. El estímulo neutro aquí son las multitudes, y coincidió, digamos, porque fue una coincidencia, que las dos ocasiones que le dieron ataques de pánico era cuando había una multitud. Entonces la persona ya asocia mediante un estímulo neutro que cuando haya mucha gente en un lugar le va a dar un ataque de pánico. Entonces las multitudes se convierten en un estímulo condicionado. Entonces, cuando una persona está en una multitud de personas, para ella es un estímulo condicionado y su respuesta condicionada es un ataque de pánico, ¿ok? Esta sería otra forma de cómo puede adquirir un ataque de pánico. Y ya después se puede desarrollar la agorafobia, ¿ok? Pero no me voy a meter más con ese tema. Entonces, esta es una forma de cómo se podría adquirir este problema mediante un condicionamiento clásico, ¿ok? Y el problema se mantiene mediante condicionamiento operante. Como las personas saben que las multitudes les ocasionan ataques de pánico, desarrollan conductas de evitación desadaptativas y no se presentan. Lo que creo que le llaman trastorno de evitación experiencial en las terapias de tercera generación. ¿Ok? Entonces esta es una forma. La siguiente forma lo voy a poner con las fobias. También se adquieren mediante condicionamiento clásico. Bueno, hay muchas formas de adquirir una fobia, pero una de ellas, que es la que me interesa, es condicionamiento clásico. Imagina, de hecho en el texto lo explica bien, en la diapositiva, que cuando eres un niño, escuchas que tu mamá grita, ¿ok? Eres un niño y escuchas que tu mamá grita. El que tu mamá grita es un estímulo incondicionado para ti, ¿ok? La respuesta incondicionada que tú tienes cuando tu mamá grita es de temor, te da miedo que tu mamá grite. Pero da la casualidad que tu mamá grita cada vez que ve una cucaracha o cada vez que ve un ratón. Entonces tú eres un niño, estás pequeño, y cada vez el ratón es un estímulo neutro para ti, pero lo asocias el estímulo incondicionado, los gritos de tu mamá, con el ratón, que es el estímulo neutro, ¿ok? Se asocian, se parean, tu mamá grita cuando ve un ratón, tú lo ves, y en ese momento tú se vuelve un estímulo condicionado que te provoca una respuesta condicionada que es fobia, ¿ok? Entonces tú, cuando ya estás grande y nada más ves un ratón, te da miedo y no sabes por qué te da miedo, y adquiriste esta fobia específica mediante condicionamiento clásico en tu infancia, y obviamente no recuerdas por qué. Le tienes miedo a los ratones, pero no sabes por qué lo tienes. Lo explico de nuevo. Tu mamá grita, ese es el estímulo incondicionado. La respuesta incondicionada, tú tienes miedo de que tu mamá grite. El estímulo neutro es el ratón, la cucaracha, lo que sea que le dé miedo a tu mamá. Cuando tu mamá ve el ratón o la cucaracha, grita y a ti te da miedo, ¿ok? Entonces, los gritos de tu mamá, pareados con el ratón, generan el estímulo incondicionado, el estímulo condicionado, y te genera una respuesta condicionada, ¿ok? Ese es otro ejemplo de cómo puedes adquirir una fobia. Bueno, el siguiente es trastorno de estrés postraumático. Cuando las personas tienen eventos traumáticos
un accidente podría ser, algo que les haya pasado. Asocian algunas características, cosas, objetos, sonidos con el evento traumático y les genera esto. Por ejemplo, una persona que tuvo un accidente en un auto rojo o chocó con un auto rojo. Aquí es bien interesante porque no es necesario que se llegue a parear muchas veces, ¿ok? Algo para que se desarrolle un condicionamiento clásico. Con que te haya pasado una vez, con que una vez, por ejemplo, a una persona lo atropelló un auto color rojo o chocó con un auto color rojo, la persona puede desarrollar temor a los autos rojos. ¿Por qué? Por condicionamiento clásico. Se aprende de esa forma. ¿Qué otra cosa más? Condicionamiento clásico en las técnicas de aversión. Las personas que tienen problemas de alcoholismo lo que hacen es también usar condicionamiento clásico. A la bebida, al alcohol que ellos consumen, se les da un emético, que es un medicamento que produce náuseas y vómito. Entonces, el objetivo de esto es que la persona, al momento de consumir alcohol, obviamente ya no lo sabe, que se le puso un medicamento, logra asociar el alcohol con las náuseas, con el vómito, y el alcohol se convierte en un estímulo aversivo para la persona, ¿ok? A ver. Bueno, otro ejemplo que encontré en este libro de Psicología en Acción es que una estudiante va caminando por el campus universitario y muerde su chocolate, y al morder su chocolate se da cuenta que está lleno de gusanos, ¿ok? O sea, a partir de esa experiencia, la persona, cada vez que ve un chocolate le da asco, no puede ver un chocolate porque automáticamente recuerda esa experiencia, ¿ok? Que la aprende mediante condicionamiento clásico. Otro ejemplo, un asalto, ¿ok? Cuando las personas, por ejemplo, si a ti te asaltan, una persona o alguien te golpea con un bat, ¿ok? Y sufres cosas, esas características, el día de mañana, si tú ves un bat, vas a tener miedo, ¿ok? O si la persona que te agredió tenía barba, por ejemplo, y después andas por la vida, cada vez que ves a una persona con barba, te da miedo, que eso ya es generalización del estímulo, que lo vamos a ver más adelante, también se relaciona. Entonces, condicionamiento clásico. Y también nos habla sobre cómo se pueden aprender los prejuicios mediante condicionamiento clásico. Nos dice lo siguiente: estímulo incondicionado, reacción negativa del padre. Respuesta incondicionado, el niño se altera y siente temor, ¿ok? Es los primeros dos elementos. Estímulo neutro, miembro del grupo que despierta antipatía. Hay una persona que despierta antipatía al padre. Cuando eso pasa, reacción negativa del padre, el estímulo neutro. Respuesta incondicionado, el niño se altera y siente temor. Entonces el niño relaciona que cada vez que esta persona se presenta, el papá se enoja y el niño siente temor. Entonces el condicionamiento queda así: estímulo condicionado, miembro del grupo que despierta antipatía, el niño se altera y siente temor. Se aprendió mediante condicionamiento clásico, ¿ok? Entonces me imagino que con estos ejemplos te queda mucho más claro qué es el condicionamiento clásico. Y bueno, aquí le puse, se me olvidaba, a la reacción del niño, del pequeño Albert, cuando le sonaba le hacían el ruido, se llama respuesta emocional condicionada, ¿ok? Es una respuesta emocional condicionada a lo que le pasaba al pequeño Albert. Bueno, condicionamiento de la vida cotidiana. Ejemplo, el carro de la basura. Suena la campana y todas las personas sacan la basura. Ese es un ejemplo de condicionamiento clásico. Ya con los elementos que yo te expliqué, ya los 5 elementos, tú puedes asociarlos y ver cómo se generó eso. ¿Ok? El carro de basura, el toquido de una puerta también. La forma en que toca una persona a la puerta es una forma de condicionamiento clásico. Tú puedes estar en tu casa y escuchar que tocan la puerta pero de una determinada manera específica y dices, esa persona es tal, ¿por qué la persona toca así? ¿Cómo lo aprendiste? Mediante condicionamiento clásico. Otro ejemplo más, por ejemplo, te muerde un perro, ¿ok? Vas por la calle, te muerde un perro y después le tienes miedo a todos los perros, ¿ok? Hay una generalización de estímulo también que se aprende mediante condicionamiento clásico.
Entonces, ¿qué es lo que se hace? Creo que ya caben los ejemplos de condicionamiento clásico. Una de las formas de poder quitar esto se llama desensibilización sistemática. El objetivo de esto es ir extinguiendo esas sensaciones, esas emociones, o esas conductas de evitación de manera progresiva, ¿ok? Entonces, una de las formas que se logra quitar un condicionamiento clásico es mediante desensibilización sistemática. Ok, creo que esa es la explicación de lo que es condicionamiento clásico con ejemplos. Vamos a seguir. Luego le va a decir: el proceso mediante el cual aumenta la respuesta condicionada por sucesivos emparejamientos del estímulo incondicionado con el condicionado es llamado adquisición. ¿Ok? Ahora te leo la extinción. Dice así: la extinción, en cambio, se refiere a la pérdida gradual de la respuesta condicionada que ocurre cuando el estímulo condicionado es presentado sin el estímulo incondicionado. Eso es la extinción. Si lo ponemos en términos más fáciles de entender, ejemplo del perro de Pavlov. Si tú durante muchas ocasiones le suenas la campana al perro sin la comida, se va a extinguir la respuesta de la salivación. Ejemplo: hoy le suenas la campana, ¿ok? Sin la comida, ok, el perro va a salivar, ok. Mañana lo vuelves a hacer, le suenas la campana, el perro saliva. Pasado lo vuelves a hacer, le suenas la campana, pero no existe la comida, que es el estímulo incondicionado, y va a salivar. La próxima vez que lo hagas, o cuando el transcurso de los días, cuando tú le suenes la campana, ya no va a salivar. ¿Por qué? Porque se extinguió, ok, se extinguió esa respuesta. Te lo vuelvo a leer. La extinción, en cambio, se refiere a la pérdida gradual de la respuesta condicionada. ¿Cuál es? La respuesta condicionada es que saliva ante la campana. ¿Qué ocurre cuando el estímulo condicionado es la campana, es presentado sin el estímulo incondicionado, la comida? ¿Ok? Creo que está fácil de entender. Aquí hay una definición de Skinner, lo dice diferente, pero en esencia es lo mismo. Ley de extinción tipo S. Si el reflejo reforzado a través del condicionamiento tipo S se provoca sin presentación del estímulo reforzante, su fuerza decrece. Skinner, 1938. ¿Ok? Extinción, debilitamiento o supresión gradual de una respuesta condicionada previamente. ¿Ok? Ahora, te voy a hablar de otras cuestiones. Generalización de estímulo. La definición oficial es esta: la tendencia a emitir la respuesta condicionada ante un estímulo similar, aunque no idéntico, al que fue originalmente asociado al estímulo incondicionado. Por ejemplo, una persona que ha aprendido a tenerle miedo al perro que lo mordió puede generalizar su aprendizaje y temer a todos los perros, incluso a los inofensivos. Es lo que te comentaba hace ratito. El pequeño Albert, que fue condicionado para algo blanco, que era una rata blanca, hubo una generalización de estímulo con otros objetos. Por ejemplo, si llegaba a ver un perro blanco, tenía miedo. Si llegaba a ver una máscara de Santa Claus de la barba, tenía miedo. Todo lo que fuera blanco le generaba miedo al pequeño Albert. ¿Ok? Entonces, eso es generalización de estímulo. Generalizar una experiencia o un estímulo específico a diferentes estímulos, ¿ok? Y por el contrario está la discriminación. Dice, bueno, eso tú igual lo puedes leer ahí. La discriminación es esa, precisamente cuando una persona aprende a discriminar estímulos. En el caso de la persona que lo mordió un perro, bueno, a mí me mordió un perro Doberman, por ejemplo. Eso significa que mi miedo puede ser orientado solamente al Doberman. Si yo veo un perro pequeño, no tengo por qué tener miedo. Entonces está discriminando de los estímulos, ¿ok? Bien, y ahí hay una pregunta interesante. Dice, ¿la extinción hace que desaprendamos una respuesta condicionada clásica? No, la extinción no es desaprendizaje. Una conducta se extingue cuando la tasa de respuesta disminuye y la persona o el animal
ya no responden al estímulo. No significa que la persona haya borrado la conexión previamente establecida ante el estímulo y respuesta. De hecho, si se reintroduce el estímulo, el condicionamiento será mucho más rápido la segunda vez. Además, Pavlov descubrió que si permitía que pasaran varias horas después del procedimiento de extinción y después volvía a presentarles el sonido, la salivación reaparecía espontáneamente. Dice, en esta reaparición de una respuesta condicionada después de la extinción se llama recuperación espontánea. Entonces, ¿qué es la recuperación espontánea? Una respuesta condicionada después de la extinción se llama recuperación espontánea. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver que existen diferentes tipos de condicionamiento. ¿Ok? Por un lado está el condicionamiento demorado. El condicionamiento demorado es aquel que el estímulo neutro se presenta antes que el estímulo incondicionado y permanece hasta que empieza la respuesta incondicionada. De acuerdo a los textos, este es el tipo de condicionamiento más eficaz. En el ejemplo de Pavlov, el sonido se presenta antes que el alimento. ¿Ok? El siguiente tipo de condicionamiento es el condicionamiento simultáneo. Es el ejemplo que te acabo de dar del ejemplo de Pavlov. Cuando se paran al mismo tiempo, o el ejemplo del pequeño Albert de Watson, sonaban y presentaban la rata, ruido y rata al mismo tiempo. ¿Ok? Ese es el condicionamiento simultáneo. Condicionamiento de huella es el estímulo neutro se presenta y después se retira o termina antes que se presente el estímulo incondicionado. Se hace sonar la campana, pero el alimento se presenta una vez que se ha suspendido el sonido de la campana. ¿Ok? Y por último, el que se considera que es el menos efectivo es el condicionamiento retroactivo. El estímulo incondicionado se presenta antes que el estímulo neutro. En este supuesto, el alimento se presenta antes del sonido. ¿Ok? Ahí en la diapositiva está muy claro, creo. ¿Ok? Nada más aquí lo interesante es en qué orden va el estímulo neutro, cómo se presenta el estímulo neutro mejor, y en qué momento se presenta el estímulo incondicionado. Esa es la importancia de esto que te acabo de mencionar. Y bueno, hay algo que se llama condicionamiento de orden superior. ¿Ok? La definición del condicionamiento de orden superior es la siguiente. Cuando un estímulo neutro se vuelve un estímulo condicionado mediante pareamientos repetidos con un estímulo condicionado previamente. ¿Ok? Este procedimiento, en esencia, técnicamente hablando, es igual al condicionamiento clásico normal. La única diferencia es que en lugar de que el condicionamiento se haga con un estímulo incondicionado y que se pare con el estímulo neutro, aquí no es así. Aquí el estímulo neutro se va a parear con un estímulo condicionado, con un estímulo que ya está condicionado. Vamos a usar el ejemplo de Pavlov. Ya te expliqué todo el procedimiento, entonces ya sabes que la campana es el estímulo condicionado, ¿ok? Que provoca una salivación. Ahora, un condicionamiento de orden superior sería que tú combines la campana, que es el estímulo condicionado, con un estímulo neutro. En el ejemplo de un libro lo ponen con una luz, ¿ok? Ahora, cada vez que se le va a dar de comer al perro después de que se le hizo el condicionamiento clásico, se le va a llevar la campana, se va a sonar la campana y al mismo tiempo se va a parear una luz. Se va a sonar la campana y se va a parear una luz. Se va a sonar la campana y se va a parear una luz. De tal manera que esta luz tome las propiedades que tenía la campana. Entonces va a llegar un punto en el que tú vas a ir con el perro, con el simple hecho que le muestres la luz, automáticamente va a empezar a salivar, porque la luz adquiere las propiedades que tenía el estímulo condicionado. Entonces, aunque se escuche un poco complicado, es hacer exactamente el mismo procedimiento que condicionamiento clásico, pero en lugar de que lo condiciones con un estímulo incondicionado, vas a utilizar un estímulo condicionado y lo vas a parear con un estímulo neutro. El estímulo condicionado lo vas a parear con un estímulo neutro, y ese estímulo neutro va a ser un estímulo condicionado que va a provocar
las mismas respuestas que el estímulo condicionado original, ¿ok? Es el mismo procedimiento. Ese es el condicionamiento de orden superior. Y bueno, también nos habla aquí sobre el marketing. Hacen en la publicidad, en la mercadotecnia, ya lo comentaba, Watson lo hizo, utilizan precisamente este tipo de técnicas donde su producto de ellos es un estímulo neutro que lo parean con un estímulo condicionado, de tal manera que son modelos, que son mujeres atractivas. Depende a qué vaya orientada la publicidad, ¿no? Pero va un estímulo interesante para la persona. El hecho que tú uses su producto, puedes adquirir a ese tipo de cosas, ¿ok? En el texto lo explica bien. Y bueno, el condicionamiento clásico se utiliza desde la terapia de la conducta o diferentes enfoques psicoterapéuticos, porque muchos modelos utilizan técnicas conductuales. Desórdenes psicológicos tales como fobias, desórdenes de ansiedad en general, disfunciones, desviaciones sexuales, alcoholismo, tabaquismo, tartamudeo, alucinaciones, depresión, abuso de drogas, ansiedad y cleptomanía. ¿Ok? Entonces, esto es la parte de condicionamiento clásico. Ok. Bueno, nada más como dato, la alarma sísmica es un ejemplo de condicionamiento de huella. Se me olvidó mencionarlo, ¿ok? La alarma sísmica, ¿por qué? Porque el estímulo es antes, ¿ok? La alarma sísmica, tómalo como un ejemplo de condicionamiento de huella. Bien, vamos a lo siguiente. Bueno, ahí vas a encontrar un pequeño diagrama en el cual, bueno, un pequeño mapa conceptual en el cual vienen los puntos de los que estuvimos hablando ahorita. Y vamos a empezar con el condicionamiento operante, ¿ok? El condicionamiento operante, te lo leo para que sea más técnica la información. Edward Thorndike, él creó la ley del efecto, en la cual dice que cuando se tienen consecuencias positivas, buenas o favorables en alguna actividad, es muy probable que la conducta se vuelva a repetir, ¿ok? Él crea eso mucho antes que Skinner. Skinner se da cuenta de esta contribución importante, la mejora y le mete muchas cosas nuevas y crea todo lo que es el conductismo skinneriano, ¿ok? Entonces te leo un poco de información. El condicionamiento operante o instrumental es el proceso a través del cual se fortalece un comportamiento que es seguido de un resultado favorable, refuerzo, con lo cual aumenta las probabilidades de que ese comportamiento vuelva a ocurrir. El condicionamiento operante sostiene de esta forma que se aprende aquello que es reforzado. Esta postura, como puede verse, se basa en la idea de que el comportamiento está determinado por el ambiente y que son las condiciones externas del ambiente y la historia de vida las que explican la conducta del ser humano. Es antecedente, comportamiento, consecuencia. El comportamiento puede ser modificado cambiando, controlando tanto los antecedentes como las consecuencias de la conducta, o bien ambos. Pero esta teoría se ha centrado más en describir los efectos de las consecuencias en la conducta. De esto surge lo que los conductistas llaman el análisis ABC. Es un análisis de la conducta, análisis de la conducta, de comportamiento y su contexto, o más específicamente antecedentes y consecuencias, ¿ok? Un poquito de la información técnica. Empezamos con los reforzadores, ¿ok? Un refuerzo se define como un evento que, presentado inmediatamente después de la ocurrencia de una conducta, aumenta la probabilidad de ocurrencias de dicha conducta. Ok, lo explico rápido. Los reforzadores se dividen primarios, ok. Los reforzadores primarios son aquellos que cumplen o cubren las necesidades fisiológicas: la comida, el agua, el sueño, el sexo. Son necesidades fisiológicas y son reforzadores primarios. Los reforzadores secundarios son aquellos vamos a llamarles de cuestiones sociales: el dinero, el reconocimiento social, el poder, cuestiones de ese tipo, cosas materiales, ¿ok? Son reforzadores materiales porque no son de actividades fisiológicas. Entonces, cuando, por ejemplo, a un niño pequeño que va en el kinder, todo lo que son reforzadores, el objetivo de un reforzador es que se aumente la conducta, ¿ok?
Un niño pequeño en el kinder, cuando hace algo bien, le dan de comer una galleta o le dan su dulce favorito, es un reforzador primario, es comida. Si en lugar de eso le ponen la estrellita en la frente, es un secundario, porque es una estrellita. Todo el mundo lo va a ver y va a decir, wow, la maestra te dio una estrellita, qué buen estudiante eres, ¿no? Es un ejemplo. Y también existen los reforzadores primarios, pero bueno, los reforzadores positivos y negativos. Los reforzadores positivos son todos aquellos que refuerzan la conducta, para que se vuelva a realizar de manera positiva. ¿Qué significa? Tus padres te dicen, ¿sabes qué? Si sacas 10, te vamos a comprar el PlayStation 4. Es un reforzador positivo, ¿ok? Secundario. Ok, si expones bien mañana, te voy a llevar a comer a tu restaurante favorito. Sí, es un reforzador positivo primario. Todo lo que sea que te motive a ti para hacer una conducta y sea como una especie de premio para ti, es un reforzador positivo. ¿Ok? Es fácil de ubicar el reforzador positivo. Todo lo que, si te dan cosas, te compran cosas, te regalan cosas, es un reforzador positivo. Si te dicen muy bien, síguelo haciendo bien, te dan un abrazo, bueno, ya es un reforzador positivo social también, ¿ok? Te reconocen cuando te aplauden, todos esos son reforzadores, que la gente te diga, qué bien lo hiciste, eres muy bueno, muy buena, ¿ok? Y existe un concepto que se llama reforzador negativo. Este reforzador negativo es al principio complicado de entender, complicado de hacer, pero recuerda, todo lo que sea reforzador incrementa la conducta, ¿ok? Te lo voy a explicar con mis palabras y después te doy la definición oficial de qué es un reforzador negativo. Un reforzador negativo es aquello que tú realizas para evitar un estímulo aversivo, ¿ok? Todo lo que sea para ti un estímulo aversivo, entiende por estímulo aversivo lo que a ti no te gusta hacer, lo que a ti no te gusta ver, lo que a ti no te gusta sentir, lo que te molesta, lo que te daña, lo que te ocasiona malestar emocional, fisiológico, psicológico. Eso es un estímulo aversivo, ¿ok? Entonces, el reforzamiento negativo es realizar una conducta para evitar un estímulo aversivo, y al evitar esta conducta se refuerza, ¿ok? Se refuerza. Te pongo un ejemplo. Te duele la cabeza, es un estímulo aversivo. Te duele la cabeza. Tú no quieres que te duele la cabeza. ¿Qué haces? Te tomas una aspirina, ¿ok? Te la tomas y se te quita el dolor de cabeza. La conducta que tú hiciste para evitar ese estímulo aversivo, que fue tomar una aspirina, refuerza tu conducta de manera negativa. La próxima vez que te duela la cabeza, lo primero que vas a hacer es tomar una aspirina. ¿Por qué? Porque funciona. ¿Y por qué? Porque te evita un estímulo aversivo. Esto orientado a cuestiones de psicología, las famosas conductas de evitación desadaptativas, conductas de evasión específicas, cumplen precisamente esa función. Todas las conductas tienen una función específica, y la labor del terapeuta es identificar para qué sirve esa conducta y qué es lo que mantiene esa conducta. Una vez que se hace eso, bueno, se puede empezar a dar un tratamiento. Por ejemplo, en la fobia social, ¿sí? Hay conductas de evitación. La persona tiene que ir a una fiesta el día de hoy, ¿ok? Todavía no la ha desarrollado al 100% su fobia social, y dice, voy a ir. La persona está a punto de entrar a la fiesta y empieza a sentir ansiedad, le empiezan a sudar las manos, te empieza a molestar. ¿Y qué es lo que hace la persona? Mejor no voy, ya no entro a la fiesta. Y al momento que decide no entrar a la fiesta, lo que está haciendo esta persona es disminuir su ansiedad con su conducta de evitación. Al disminuir su ansiedad, eso hace que la persona aprenda esto. Eso es lo que las terapias de tercera generación le llaman trastorno de evitación experiencial, ¿ok? Y se presenta en muchísimos trastornos. Es una de las características principales de por qué los trastornos psicológicos se mantienen. Si se adquieren por condicionamiento clásico, en ocasiones se mantienen mediante condicionamiento operante, mediante refuerzos negativos. Fobia específica, exactamente igual. Te da miedo a algo, en lugar de que te acerques y enfrentes ese temor que tienes, lo evitas. Y cuando lo evitas, tu ansiedad desaparece, ¿ok? Y bueno, el ejemplo de agorafobia, igual. Prefieres evitar ir a un concierto, evitar ir a un centro comercial porque hay mucha gente y tienes miedo que te vaya a dar un ataque de pánico, ¿ok? Evito
Al evitar, mi ansiedad disminuye. En trastorno de obsesivo compulsivo, igual, cuando hay determinadas cosas mediante las neutralizaciones, disminuye la ansiedad. O el trastorno de estrés postraumático también. Tienes que ir a un lugar que te recuerde a cosas feas, que te pasó algún suceso traumático, evitas, ¿ok? Y tu conducta, las conductas de evitación desadaptativa se automatizan, se rigidizan, se patologizan. Las personas ni siquiera saben por qué lo hacen en automático. Desarrollan conductas de evitación automáticas. Entonces las personas que tienen agorafobia, ni de broma se van a subir a un autobús lleno de gente, por ejemplo. Y ellos no saben por qué lo hacen, simplemente lo hacen y punto. Entonces todos estos ejemplos son ejemplos de reforzamientos negativos. Y si bien es cierto que la conducta, la sensación fisiológica disminuye en el momento, a la larga se mantiene. Entonces las personas aprenden a evitar estas conductas mediante reforzamientos negativos. Yo no voy a una fiesta, ¿por qué? Porque me da ansiedad, me sudan las manos, me pongo nervioso, siento que van a criticar y no voy. Entonces el estímulo aversivo para mí es ir a la fiesta. Me genera ansiedad. ¿Qué es lo que hago? No voy. La conducta que hago es no hacer, y al no hacer eso, la ansiedad disminuye y ya estoy bien, entre comillas. Entonces desarrollo patrones comportamentales evitativos, ¿ok? Y al hacer esto se cicla. Y lo hago con la fobia social, con la fobia específica, con el estrés postraumático y con diferentes trastornos. Hay muchos trastornos que tienen esta característica. Entonces es una forma de reforzamiento negativo. Yo creo que esta explicación quedó bastante clara. La conducta se fortalece porque evita un estímulo aversivo para la persona, ¿ok? Ahora te voy a poner ejemplos donde entre dos personas, donde se da un refuerzo positivo y un refuerzo negativo al mismo tiempo, y esto es bien interesante. Estás en un cuarto y un bebé empieza a llorar, y para ti el ruido del bebé es molesto, es un estímulo aversivo. Entonces lo que tú haces es llegas y abrazas al bebé, y el bebé se calla. Entonces tú aprendes que cada vez que el bebé llora, tú lo vas a cargar, y al cargarlo, el bebé deja de llorar. Entonces el estímulo aversivo para ti desaparece automáticamente. ¿Okay? Sin embargo, el bebé tiene un reforzamiento positivo. El bebé aprende que cuando llora, tú vas y lo vas a cargar. Es un refuerzo positivo. Es un ejemplo interesante. Otro ejemplo bastante interesante, que ya después lo vas a entender mejor, es cuando están en los centros comerciales los papás, por ejemplo, con el niño, y el niño empieza a llorar para que le compren un juguete, y llora muy fuerte, y patalea, y hace ruido. Para el padre es un estímulo aversivo, el llanto del niño es un estímulo aversivo, el ruido, el escándalo que hace es un estímulo aversivo. Entonces, ok, te compro tu juguete, el niño deja de llorar, el estímulo aversivo desaparece, ok. Es un ejemplo de reforzar la conducta de manera negativa para el padre en este caso, y de refuerzo positivo para el niño, porque el niño aprende que si llora, automáticamente el papá le va a comprar algo. Y algo súper interesante aquí, que ya se combinan más elementos, es que si el papá le dice, sabes que no te lo voy a comprar, y el niño empieza a llorar, y esa vez no se lo compró, está bien. La siguiente vez el niño empieza a llorar, y el papá le dice, no te lo voy a comprar, y no se lo compra. La siguiente vez empieza a llorar, y se lo compra. Se está creando un programa de reforzamiento aquí, que lo vamos a ver más adelante. Es un programa de reforzamiento de razón variable, y es una conducta muy difícil de extinguir, porque el niño no sabe exactamente cuándo le van a comprar eso, y el niño lo va a seguir haciendo. Entonces lo que se recomienda hacer es tratar de ignorar los llantos del niño de tal manera que llegue a su nivel más alto y disminuya, ¿ok? Entonces ahí es un ejemplo muy interesante de cómo se combinan. Y bueno, aquí también puse otros ejemplos de refuerzos, porque no sé si vengan más acá. Un ejemplo práctico de la vida cotidiana sobre el refuerzo: Facebook. Si tú te la pasas publicando en tu cuenta de Facebook muchas cosas y nadie le pone me gusta, es muy probable que dejes de publicar. ¿Por qué? Porque cada vez que te dan un me gusta, cada vez que comparten un estado, cada vez que te comentan algo, te están reforzando de manera positiva para que tú lo vuelvas a hacer. Si tú todos los días publicas y nadie te pone me gusta, probablemente se va a extinguir tu conducta, ¿ok? No está siendo reforzado. Otro ejemplo de reforzamiento positivo, por ejemplo, si eres una persona que se la pasa contando chistes
o diciendo cosas graciosas y nadie se ríe, lo vas a dejar de hacer porque nadie se ríe. Al contrario, si se ríen tus compañeros, si comparten contigo, lo vas a seguir haciendo. Refuerzo social, bueno, el refuerzo social es que la gente te reconozca, ¿no? El refuerzo social. ¿Qué más vamos a ver? Un ejemplo también de reforzamiento, cuando las personas llegan tarde. Por ejemplo, si tú vas a dar un tema y si tú lo que haces es esperar a que las personas lleguen, las esperas 15, 20 minutos a los que lleguen, las estás reforzando porque las personas entienden que tú las esperas, entonces van a seguir con ese mismo comportamiento. Si a diferencia de eso tú empiezas y desarrollas tu tema o lo que vayas a hacer sin esperarlas, las personas aprenden que para la próxima vez tienen que llegar temprano, ¿ok? Y también hay algo en psicoterapia que se llama refuerzo de conducta incompatible. ¿Ok? Refuerzo de conducta incompatible. Se refiere que cuando la persona haga algo que es precisamente lo contrario, o sea, lo que tú quieres que haga, cuando la persona lo hace, se tiene que reforzar. Por ejemplo, una persona que tiene fobia social, la conducta que siempre hace es una conducta de evitación desadaptativa, no ir a la fiesta. Si de repente tu paciente se atrevió a ir a una fiesta, ahí aplica el refuerzo de conducta incompatible, lo vas a reforzar y le vas a decir, estupendo, qué bueno que entraste a la fiesta, ¿ok? Bueno, ya de los reforzadores, me parece que ya quedó. Nos habla en los tipos, más adelante, tipos de reforzadores primarios, secundarios, ya los expliqué, generalizados, reforzadores que permiten acceder a otros reforzadores, ok, también nos hablan las diapositivas, nos hablan acerca de tipo de reforzadores según su naturaleza, material, ok, algo físico, material, te voy a comprar una guitarra si haces bien esto. De actividad, si logras hacer esto, a un niño vamos a ir a jugar al parque, vamos a ir a la playa. Social, expresiones verbales, faciales, contacto físico. Tipo de reforzadores extrínsecos que vienen del exterior, ok, te dan un premio, te dan un reconocimiento. Intrínsecos, la motivación de la persona que tiene para hacer eso. Tipos de reforzadores externos, alguien te los aplica, y autorreforzadores, tu autorreforzamiento, tú mismo te aplicas el reforzador. Directos, te lo aplican a ti. Vicario, un reforzador vicario, el sujeto observa cómo otra persona es reforzada directamente. Bien, ahora, reforzamiento positivo. Ok, todo lo que es reforzamiento positivo y negativo, y también los castigos, que lo vamos a ver más adelante, tienen 4 características importantes. Bueno, aquí nos los maneja de esta forma: inmediatez, frecuencia, consistencia, magnitud y calidad del reforzador. Condiciones de privación. El reforzador para la persona debe ser algo que no tenga, ¿ok? Si tú le dices a un niño, si tú haces bien esto, te voy a dar un chocolate, y el niño tiene una caja de chocolates en su casa, pues ese reforzador no es funcional, ¿ok? ¿Por qué? Porque no hay privación del reforzador. La otra es nivel de saciedad, tipo de reforzador. Esto es muy importante, cada persona es reforzada de manera diferente. Lo que para mí es un reforzador, para ti no lo es. Entonces, cuando se aplican estos programas, tienes que saber que el reforzador es para la persona precisamente eso, un reforzador. Ok. Mira, aquí está la definición técnica de lo que es un reforzamiento negativo. Es muy técnica, dice lo siguiente: incremento de la frecuencia de una respuesta, entre paréntesis conducta, por la terminación de un estímulo aversivo inmediatamente después de que se ejecuta la conducta, ¿ok? Objetivo: mantener e incrementar conductas. Un ejemplo de aquí: el profesor aumenta la puntualidad de sus alumnos eliminando una falta de cada estudiante que llega puntual a clases todos los días en una semana. Está eliminando un estímulo aversivo. Las faltas. El reforzamiento positivo, que ya les expliqué. Ok, vamos a la siguiente.
Ese es un ejercicio que tú puedes hacer cuando estés viendo el video. Y pasamos con los castigos. Los castigos, el objetivo de un castigo es extinguir una conducta o disminuirla, ¿ok? La definición de castigo es: bien, existen dos tipos de castigos: castigos positivos y castigos negativos. Castigo positivo pone el signo de más, castigo negativo pone el signo de menos. Castigo positivo, sumas cosas, ¿ok? Un golpe es un castigo positivo, estás sumando. Realizar actividades que normalmente la persona no hace. Ejemplo, te fuiste de fiesta, no llegaste a tu casa, llegaste en estado etílico. O si llegaste en estado etílico y se enojaron contigo y dicen, bueno, de castigo vas a barrer, vas a trapear todos los cuartos de la casa. Ahí está. De castigo te estás sumando actividades que antes no tenías. Eso es, ¿ok? Sumar actividades que sean, sumar estímulos aversivos para la persona. Castigo negativo, quitar cosas importantes a la persona, normalmente reforzadores o cosas que le generan placer. Castigo negativo, igual, reprobaste todas tus materias en la escuela de psicología porque no estudias. Entonces, castigo, ya no te voy a dar dinero. Te quitan el celular, te quitan la computadora, te quitan el internet, te están quitando cosas. Ese es un castigo negativo. Ok, para que un castigo sea efectivo, nos dice el texto, que debe ser contingente. Igual a lo reforzador, contingente, crear contingencia, se refiere, si el niño hace algo mal, después de que se hace algo mal, se hace eso que está mal, se le da el castigo, para que el niño vincule la actividad que hizo con lo que está mal. Ok, te lo leo para que sea más técnico. Para que un castigo o refuerzo sea efectivo, debe cumplir con ciertas condiciones. La primera es la contingencia temporal, que significa que el castigo será más efectivo mientras menor sea el intervalo de tiempo que transcurra entre el comportamiento indeseado al castigo. La segunda se refiere a la constancia. Esto implica que el castigo será efectivo cuanto más constante sea. No basta con castigar una conducta a veces, debe castigarse cada vez que se presente para que efectivamente disminuya su aparición. Finalmente, la eficacia depende de la medida en que se refuercen conductas alternativas. No basta con señalarle a la persona que la conducta no se debe emitir, sino que además hay que señalarle qué es lo que debe hacer en cambio. ¿Ok? Aquí te van las definiciones técnicas. Castigo positivo: presentación de un estímulo aversivo después de una respuesta. Respuesta en esto es conducta, ¿ok? La frecuencia, disminuyendo la frecuencia de esa respuesta. Castigo negativo: retirar de un estímulo reforzante de forma contingente a una respuesta. Respuesta es conducta. Efectos secundarios del castigo: incremento de la agresión. Una persona es castigada, puede ser que incremente su agresión hacia la persona que refuerza el castigo, que le aplica el castigo. Agresividad pasiva, conducta de evitación. Esa es típica. Sabes que si llegas a tu casa te van a regañar, mejor no voy. Evito el castigo de esa forma. Supresión temporal significa que mientras una persona te está observando, no haces nada, pero en el momento que la persona se va, empiezas a hacer tu actividad, ¿ok? Aquí vienen más cosas de lo que es castigo positivo y negativo. Bueno, y aquí vienen otras cosas más, otras variantes más. Ok, dice priming: es el proceso por medio del cual se provoca un comportamiento deseado de manera deliberada para que éste pueda ser reforzado. Se usa cuando se quiere reforzar una conducta que nunca o casi nunca ha sido exhibida por la persona, en cuyo caso será muy difícil esperar a que ocurra la conducta para reforzar. Por ejemplo, enseñarle a un niño que siempre da portazos a cerrar silenciosamente la puerta. Si el profesor espera que el niño muestre la conducta, puede demorarse mucho, ya que el niño no tiene por qué empezar a hacerlo, y así no tiene cómo reforzar la conducta. Para que la conducta empiece a aparecer, puede recurrir a elementos externos que ayuden al niño a dar tal respuesta, como por ejemplo apretar la bisagra de la puerta para que al niño le puede dar portazos, o poner un borrador que amortigua el golpe. ¿Ok? Moldeamiento. El moldeamiento, ahí lo dice, moldear. ¿Ok? Moldeamiento, moldear. Se realiza mediante aproximaciones sucesivas
Digamos que hay una conducta meta, que es la conducta a la que tú quieres que la persona haga, pero esa conducta meta la vas a dividir en aproximaciones sucesivas, y cada vez que la persona realice una aproximación sucesiva se va a reforzar, ¿ok? De tal manera que puedas ir subiendo de nivel. Esto se hace en todos lados. Vaya, el moldeamiento está en todos lados. Por ejemplo, los instructores de artes marciales, cuando les enseñan a los niños a pelear, cómo tirar una patada, primero abajo, más fuerte, arriba, van mejorando su técnica. Un ejemplo que viene en el libro: tú quieres enseñarle al niño a tender su cama, vas a usar el moldeamiento. Primero le vas a enseñar a acomodar la almohada, por ejemplo, aproximación sucesiva, después a recoger las sábanas, a poner la colcha. Poco a poco, y cada vez que el niño cumpla con una de esas, le vas a reforzar. Eso es el moldeamiento. Y bueno, ahí vienen otros tipos de apoyos. El encadenamiento se refiere a encadenar determinadas conductas complejas, ¿ok? Hay encadenamiento hacia adelante, donde vas explicando a la persona hacer determinada actividad, y encadenamiento hacia atrás, cuando la actividad inicial es muy pesada. Te lo leo. Esto se usa especialmente en tareas en que los primeros pasos son más difíciles que los últimos. Una profesora enseña a hacer figuras de greda en un torno. Como las primeras fases del trabajo son muy difíciles, ella las hace y debe que sus alumnos terminen el trabajo, ¿ok? Es el encadenamiento hacia atrás. Contracondicionamiento es el proceso a través del cual un comportamiento indeseado es eliminado o removido, al mismo tiempo que es sustituido por un comportamiento deseable a través del reforzamiento, ¿ok? Existen programas de reforzamiento para generar conductas, y esto es bastante interesante. Está el reforzamiento continuo. Cuando tú quieres que una conducta se aprenda de manera rápida, vas a utilizar el reforzamiento continuo. Cada vez que un niño haga determinada actividad, lo refuerzas. Y hay un reforzamiento parcial. Esto significa que no lo vas a reforzar siempre. En determinadas ocasiones lo vas a reforzar, y en determinadas ocasiones no lo vas a reforzar, ¿ok? Entonces hay dos tipos de programas de intervalo: intervalo fijo, intervalo variable. El intervalo es tiempo, ¿ok? Intervalo fijo. Cada 35 minutos voy a pasar a tu cuarto a ver si está ordenado, y si está ordenado te voy a dar 50 pesos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces cada no sé qué tiempo dije, cada 25 minutos voy a pasar al cuarto y reviso eso. Entonces la persona aprende que tú pasas cada 25 minutos. Entonces cuando vaya en el minuto 20 empieza a arreglar su cuarto, ¿ok? Ese es reforzamiento de intervalo fijo. Intervalo es tiempo. Cada 25 minutos voy a pasar a ver qué estás haciendo, y si lo estás haciendo bien, te doy. Intervalo variable. Intervalo variable es en un promedio de tiempo entre 25 y 45 minutos voy a pasar a tu cuarto, o un promedio más largo, de tal manera que la persona no sepa cuándo voy a pasar a su cuarto, y eso tenga que hacer que la persona sea ordenada, ¿ok? Intervalo fijo, intervalo variable. Ahora existe razón fija y razón variable. Programas de razonamiento de razón fija y razón variable. Razón fija: cada vez que hagas 5 veces este ejercicio de matemáticas, te voy a dar un premio, ¿sí? El niño hace 5 veces eso y te doy tu premio. Razón variable: cada vez que hagas entre 5 y 9 veces, entre un promedio más o menos, porque no puede estar predeterminado, un promedio entre 5 y 15 veces, por ejemplo, un ejercicio de matemáticas, te voy a dar tu reforzador. El niño lleva 8 ejercicios, lo refuerzo. El niño lleva 12, lo refuerzo. El niño lleva 6, lo refuerzo. Entonces el reforzamiento se da en un rango promedio, y eso permite que la conducta se mantenga por más tiempo y sea muy difícil de extinguir. De acuerdo a esta tabla, el intervalo intermitente es muy difícil de extinguir, ¿ok? En cambio, los otros, que se pueden entender y saber cómo funcionan, son fáciles de extinguir. Ok, ahora hay algo que se llama principio de Premack,
te doy la definición. Dice así, principio de Premack. Dadas dos respuestas en un procedimiento de condicionamiento operante, la respuesta más probable reforzará la conducta menos probable. La respuesta menos probable probablemente no reforzará la conducta más probable. ¿Ok? Bueno, esto nos lo han aplicado siempre. Quieres jugar videojuegos y tu mamá te dice, está bien, para que puedas jugar videojuegos primero tienes que estudiar. Es la conducta menos probable que estudies. La que juegues videojuegos es la más probable. Entonces, como condición, si tú estudias, puedes jugar videojuegos. Si no estudias, no puedes jugar videojuegos. Entonces, aprendes que tienes que estudiar, juegas videojuegos. Primero haces tu tarea y después puedes ir a jugar fútbol. Ese es el principio de Premack. También nos habla el término estímulo discriminativo, que es diferente de discriminación de estímulos. Porque aquí esa discriminación de estímulos lo ha orientado al condicionamiento clásico. Este es estímulo discriminativo. Es aquel que te indica que si la conducta que tú vas a hacer va a ser reforzada o va a ser castigada. Es un estímulo discriminativo. Si tú estás, no sé, en una estación de policías, por ejemplo, rodeado de policías, sabes que si golpeas a alguien, pues te van a detener, ¿no? En cambio, si estás en la calle y golpeas a alguien, no pasa nada. Es un estímulo discriminativo. Y bueno, el libro también maneja un término que se llama desviación instintiva, que habla acerca de las diferentes especies animales que existen, que tienen un patrón comportamental innato para hacer determinadas conductas. Entonces, lo vemos, por ejemplo, en los circos, cuando condicionan a los animales mediante aproximaciones sucesivas a hacer determinadas cosas. Y estaba leyendo que querían hacer que un pollo pateara una palanca o una pelota, y es algo que no es un comportamiento habitual en su especie. Entonces es difícil condicionarlo porque sus desviaciones instintivas no lo permiten. Skinner manejaba algo que se llama reforzamiento accidental, conducta supersticiosa. ¿Ok? También hay para que busques el término. Ok, teoría bifactorial de Maurer. Es lo que ya hablé al principio. Esta teoría, la que da Maurer, ahí. Ok, entonces dice que las fobias se adquieren mediante condicionamiento clásico, ya lo expliqué, y se mantienen por condicionamiento operante. Ok, mediante conductas de evitación desadaptativas, que es un reforzamiento negativo. Yo creo que ya ahorita ya lo puedes entender bien. Se adquiere mediante condicionamiento clásico, se mantiene mediante condicionamiento operante, mediante conductas de evitación desadaptativas, mediante un reforzamiento negativo. ¿Ok? Que en las terapias de tercera generación a esta conducta le llaman trastorno de evitación experiencial. 5 elementos que ya debes de entender mucho mejor con toda la explicación que te di. Ok. Y bueno, posteriormente en el documento nos habla de técnicas operantes para desarrollar y mantener conductas: moldeamiento, desvanecimiento, encadenamiento. Técnicas operantes para reducir y eliminar conductas: procedimiento de reforzamiento diferencial, coste de respuesta, tiempo fuera, saciación sobre corrección. ¿Ok? Desvanecimiento, definición: se proporciona ayudas externas para que el sujeto realice la conducta, pasado posteriormente a retirar dichas conductas. Fase aditiva, fase sustractiva. Este desvanecimiento es cuando tú le enseñas a una persona a hacer algo y le apoyas para que esa persona realice esa conducta, y poco a poco le vas quitando tu ayuda, tu apoyo, para que la conducta lo haga la persona solo. Ok, procedimientos de reforzamiento diferencial. Objetivo: reducir la frecuencia de emisión de una conducta problema, manteniéndola a un nivel tolerable pero sin eliminarla. ¿Ok? Reforzamiento diferencial de otras conductas. Entrenamiento de omisión. Objetivo: eliminar la realización de conductas. Definición: administrar reforzamiento por la no emisión de una conducta durante un tiempo. Técnicas operantes para reducir y eliminar conductas. Coste de respuesta. Procedimiento: supone la pérdida de un reforzador positivo. Tiempo fuera: supresión contingente de la posibilidad de obtener reforzamiento positivo. Y viene tiempo fuera de aislamiento, tiempo fuera de exclusión y tiempo fuera de no exclusión. Ahí en la diapositiva se explica bastante bien, viene el texto, ya me duele un poco la voz. Ok.
sobrecorrección, eliminar conductas inapropiadas, definición, administración de contingencia de consecuencias aversivas que se relacionan con la conducta, economía de fichas, eliminar conductas inapropiadas y fomentar conductas adecuadas. Esta economía de fichas es bien interesante, se desarrolló originalmente para el tratamiento de pacientes psiquiátricos y posteriormente para modificación de conducta en niños, o también se puede hacer en personas ya mayores, pero con un enfoque diferente. Entonces, lo interesante de este procedimiento es que eliminas conductas no deseadas y haces que surjan conductas nuevas. Entonces se crea el tablero, ¿ok? Y cada vez que el niño haga determinada actividad o no haga determinada actividad, se le van otorgando fichas. Y estas fichas, una vez que logra estas fichas, puede cambiarlas por algo que tú le vas a dar, ¿ok? Al niño. Depende de qué es lo que le hayas prometido, llevarlo a pasear, comprarle algo, de acuerdo, una vez que haya cumplido con su ciclo de fichas, ¿ok? Sistema de organización de contingencias, aumentar la presión de conductas. Y bueno, después viene una imagen que nos habla sobre lo que te acabo de hablar. Es una imagen muy gráfica. Condicionamiento clásico, operante y vicario. Condicionamiento clásico, técnicas de creación e incremento de conductas, reforzamiento de conductas, moldeamiento, encadenamiento, economía de fichas, contratos de contingencias y técnicas para la reducción y eliminación de conductas, extinción, reforzamiento diferencial, etc. Es lo que te acabo de hablar. Después vienen unas imágenes de Skinner muy gráficas. Bueno, la diferencia entre condicionamiento clásico y condicionamiento operante, la principal, hay tres importantes. En el condicionamiento clásico, el estímulo es antes de, ¿ok? Se presenta antes de. En el condicionamiento operante, el estímulo, la respuesta, la consecuencia se presenta después de. En el condicionamiento clásico tengo que hacer esto, este es el estímulo para que la persona o el animal haga algo. El estímulo es antes de. En el condicionamiento operante no. Después de que la conducta la realiza, la consecuencia es lo que realiza. Bueno, acá también nos dice lo siguiente. Aprendizaje basadas en asociaciones pareadas, condicionamiento clásico. Aprendizaje basado en consecuencias, lo que te acabo de decir. Involuntario, el sujeto es pasivo en condicionamiento clásico. Voluntario, el sujeto es activo y coopera con el ambiente en condicionamiento operante. ¿Ok? Y bueno, después te viene ahí unos mapas de condicionamiento operante, de lo que es el conductismo y la primera generación de terapia de conducta. Gracias a que se desarrollan todas estas técnicas, se desarrolla lo que es conocido como la primera generación de terapias de conducta, de modificación de conducta, donde bueno, ya conocemos la historia, Eysenck, Lazarus, Gold, ¿ok? Ellos desarrollan mediante los principios de aprendizaje de condicionamiento clásico y operante, orientan estas técnicas a tratar patologías, fobias específicas, etc. Y se desarrolla lo que es la terapia de conducta. Y después, bueno, vienen las terapias de segunda, tercera generación, pero esa es otra historia. Entonces, creo que de mi parte es todo. Creo que lo expliqué bien, abarco diferentes temas. Y bueno, en la diapositiva y en la presi está todo lo que necesitas saber. Ok, y bueno, gracias por tu atención. Luego, hasta pronto.